nuestras instituciones. Este, Así que bueno, arrancamos entonces este nuevo encuentro y es un inmenso placer darles la bienvenida a nuestro quinto encuentro del ciclo internacional de diálogos compartidos, voces que transforman, museos, educación y nuevos horizontes en el mundo. Como en cada encuentro, deseo expresar mi profundo agradecimiento a quienes hacen posible este espacio, a la coequiper que nos acompaña siempre, a la coordinadora del Comité de Educación y Acción Cultural para Latinoamérica y el Caribe, doctora Silvana Lobay, por su invaluable apoyo y por acompañarnos desde un primer momento. A ICOM LAC por su aval constante, a los 6 expositores que se sumaron de inmediato también con sus conferencias, compartiendo sus conocimientos y experiencias. Ellos son Silvana, como ya la nombré, Silvana Lobay, que nos acompañó con su ponencia en el primer encuentro, colega, coequiper en la organización de este ciclo, a la magíster en arqueología Denise Pozzi Scott del Museo Pachacamac de Perú, quien también nos brindó su conferencia en el primer encuentro y nos acompaña todos los encuentros, también como eh, coanfitriona aquí en el espacio de Zoom. El maestro Ricardo Rubiales del Museo de la Luz, Mérida, México, la magíster Gabriela Mena Galárraga del Museo del Carmen Alto en Ecuador, la licenciada Alicia Martín del Museo Benito Quinquela Martín de Argentina, el licenciado Jorge Albuja Tutibén, consultor en proyectos educativos e interculturales de Ecuador, que hoy nos va a estar brindando su conferencia, y la doctora Ana Moreno Rebordinos, coordinadora general de Educación y Acción Cultural del Museo Nacional del Prado, España. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este ciclo internacional. Al municipio de la ciudad de Concordia, que ha permitido esta organización también por parte del museo, y por supuesto a todos ustedes, queridos participantes, que con su asistencia hacen de este un verdadero intercambio de saberes y diálogos compartidos. Gracias a todas estas interacciones que se generan a partir de un espacio de múltiple procedencia, porque realmente estábamos viendo mensajes de ustedes de diferentes países, tanto de Latinoamérica como también de Europa y de África, que están inscritos también participantes de África. Gracias a todas esas interacciones estamos construyendo este espacio de reflexión y de aprendizajes compartidos. Y antes de continuar, como en todos los encuentros, deseo ceder la palabra a la doctora Silvana Lobay, coordinadora de SECALAC, para que también nos dé su bienvenida. Adelante, Silvana. Bueno, Silvia, muchas gracias. Bueno, decirles a todos muy buenas tardes en el horario que estamos, ¿no? Dependiendo horas menos, horas más, a todas y a todos. Es una vez más una alegría inmensa volver a encontrarnos en este nuevo capítulo de Ciclo Internacional de Diálogos Compartidos. Voces que transforman, museos, educación, nuevos horizontes, ¿no? Que es lo que, como lo pensamos, ¿no? Como queremos trabajar, como lo estamos haciendo de un modo u otro. Y sabemos que este espacio nació con un sueño, que los museos sean lugares, más que lugares para observar, ¿no? Que se conviertan en un verdadero punto de encuentro donde el pensamiento crítico y la construcción de comunidad florezcan con fuerza. Quiero comenzar primero, como siempre, con un abrazo lleno de gratitud para la museóloga Silvia Cetur, compañera, colega, directora del Museo de Antropología de Concordia. Como ya lo he resaltado varias veces y lo digo antes, ya cuando todavía ustedes no se han sumado, su generosidad, su entrega hacen que esto sea posible también, ¿no? Es convocante.
para compartir este momento y Silvia es de esas compañeras, como tantos otros que voy a mencionar luego, de esas compañeras imprescindibles que caminan al lado y que hacen que todo sea posible como esto que estamos haciendo juntas y juntos. Y con la misma emoción agradezco a quienes dan también vida al corazón de este ciclo, a mis compañeras, a Denise desde Perú, ya las nombró y nombró antes también Silvia, pero yo necesito hacerlo, a Alicia desde Argentina, Jorge y María Gabriela desde Ecuador, a Ricardo desde México y Ana desde España porque sus voces, como vengo reiterando, vienen de distintas geografías, traen consigo historias, experiencias, saberes que hoy se entrelazan en un tejer mismo, ¿no? Pensando en ese horizonte diverso y lleno de matices como somos. Y por supuesto, un agradecimiento inmenso a todas, todos ustedes que nos acompañan desde América Latina, desde el Caribe, desde Europa, África. Y sabemos que sin sus miradas, sus palabras, su energía, este encuentro no tendría ningún sentido. Ustedes son quienes encienden este espacio y lo llenan de vida. Hoy, más que nunca, celebramos que estén aquí habitando juntos este sueño compartido. Y para mí también es un verdadero honor dar la bienvenida a este nuevo encuentro, a este nuevo miércoles, como decíamos antes, que vamos a extrañar luego a un querido colega, pero sobre todo a un querido amigo. Porque para mí es eso, los vínculos, como lo reitero, lo dije también antes, son muy importantes. Y en este caso es a Jorge Albuja, más allá de su profesión, consultor en proyectos educativos, intercultural, infinidad de cosas que va luego a mencionar Silvia cuando lo presente en Ecuador, con una reconocida trayectoria en la creación de propuestas que son educativas y que integran la participación comunitaria. Ahí está el tema, ahí está la cuestión que a nosotros nos interesa, ¿no? Ese patrimonio cultural y ese aprendizaje experiencial, ¿no? Y su trabajo creo que de un modo u otro se ha distinguido y se distingue por entender que los museos no son meros contenedores de objetos, sino son territorios vivos, son territorios con historia, con memorias, con voces diversas que merecen ser escuchadas y contadas colectivamente. Hoy él nos va a hablar junto, quiero nombrar a Génesis Machuca, que está aquí, y a Andrea Sotomayor, son sus compañeras con quienes él está integrando hoy parte del equipo, ¿no? Es hablar de un diseño de una experiencia educativa para el Centro de Investigaciones y Museo de Salango en Ecuador. Y desde allí un enfoque que es un enfoque integrado, algo que también es muy importante, de un patrimonio cultural y una participación comunitaria. Y esto nos propone un viaje hacia una experiencia que rompe con el modelo tradicional de educación en museos. Y durante quiero acotar a esto, digamos, ampliar en este sentido. Durante mucho tiempo, la relación museo-públicos se construyó bajo un esquema unidireccional, ¿no? La institución enseñaba, el público observaba y el conocimiento fluía, pero en una sola dirección. En Salango, en cambio, la experiencia, porque así la he entendido, perdón, leyendo un poco, se diseñó para ser dialógica, para ser participativa y considero que es inspirada un tanto en las pedagogías críticas de Paulo Freire. Y allí se abrieron espacios donde la comunidad puede aportar sus saberes, sus memorias, como puede haber ocurrido también en talleres de memoria oral con adultos mayores, quienes llegarían con las tradiciones pesqueras, los rituales, las costumbres locales, que hoy forman parte del relato, ¿no? Del museo. También los niños, las niñas, jóvenes,
con su participación en rutas interpretativas que no se limitarían solo a la colección arqueológica, sino integrando el entorno natural, las playas, los manglares, la biodiversidad, para que el aprendizaje ocurriera en contacto directo con la cultura y la naturaleza. Creo que este proyecto también parte de una idea fundamental, que es el patrimonio no puede entenderse de manera fragmentada. En Salango lo que hacen es abordar de forma integrada, considerando el patrimonio material de las piezas arqueológicas, el patrimonio inmaterial de las leyendas, la gastronomía, las prácticas cotidianas, el patrimonio natural del territorio, que también son memoria, son identidad. Estos tres niveles, creo, ¿no?, que mencioné, forman una red de significados, o sea, significativa, que cobra sentido solo cuando la comunidad participa en su construcción y en su resignificación, cuando los relatos no provienen exclusivamente de la voz institucional, sino que incluyen miradas múltiples y las experiencias múltiples. Tal vez el mayor aporte, porque eso nos lo dirán ellos, que son los que son los verdaderos protagonistas, parte de ese protagonismo, junto a las comunidades. El mayor quizás aporte de esta experiencia puede estar en el cambio profundo en la relación entre el museo y su comunidad, que no se la concibe como una espectadora pasiva, sino como protagonista y co-creadora, algo que también hacemos mucha alusión hace tiempo desde nuestra región, es la co-creación, es el trabajo, la realización con el otro, junto al otro, ¿no? Y antes de definir esa museografía educativa, deben haber sido fundamentales los encuentros participativos con pescadores, docentes, jóvenes, líderes locales, para que fueran ellos quienes decidieran qué historias debían contarse y cómo integrarlas a las propuestas o a las actividades educativas. Y así el museo se transforma en un espacio de diálogo intercultural donde la identidad local se fortalece y al mismo tiempo surgen oportunidades para el turismo cultural, la economía comunitaria, que es sumamente importante, y la sostenibilidad social. Un tema que nosotros trabajamos particularmente desde SECALAC durante estos años, la sostenibilidad social. Y finalmente, sé que tanto Jorge como Génesis, Andrea nos invitarán a reflexionar sobre el futuro de los museos en América Latina. ¿Qué pasaría si todos adoptaran un enfoque integrado, participativo, comunitario, si trabajaran con las personas y no solo para ellas, ¿no? Junto a las personas, con las personas, seguramente veríamos instituciones más democráticas, más inclusivas y profundamente enraizadas en sus territorios, museos que no se limitan solo a conservar objetos, sino que construyen puentes entre pasado, presente, futuro y se convierten en verdaderos agentes de cambio social, no desde lo metafórico, no desde lo discursivo, sino desde lo real, desde lo que sucede, desde lo que se hace y se logra. Y creo también que con esta mirada renovadora y transformadora, puedo darles la bienvenida, querido Jorge, querida Génesis, Andrea, convencidos de que esta experiencia nos dejará muchas ideas, también muchas preguntas y herramientas para repensar la educación en los museos y el papel del patrimonio en nuestras vidas. Le doy ahora la palabra a mi compañera, a Silvia, quien hará la presentación formal. Gracias a todas y a todos. Ahí está. Muchísimas gracias, Silvana, por esta gran introducción. Y bueno, previo a presentar a nuestro conferencista de hoy, les recuerdo que al igual que en todos los encuentros anteriores, se va a postear en el espacio de chat el link para constatar su asistencia a este encuentro, a los efectos de tener acceso a los certificados que se van a estar entregando a partir de fin de septiembre, ¿sí? Igualmente los invitamos a dejar en ese espacio de chat las preguntas o los comentarios para nuestro expositor y su equipo de trabajo
Y luego, cuando termine la conferencia, vamos a dar lectura a ese espacio. Y es un honor y un inmenso placer dar la bienvenida a nuestro disertante de hoy, el licenciado Jorge Albuja Tutibem, un referente en el ámbito de la educación y la gestión cultural en Ecuador. Su visión y trayectoria lo posicionan como una voz fundamental en la transformación de nuestras instituciones. Como consultor en proyectos educativos e interculturales, Jorge es un pedagogo por vocación y con mucha pasión, con una profunda trayectoria como docente de ciencias de la educación y humanidades. Su trabajo se destaca por la promoción del diálogo intercultural y por dar visibilidad a las prácticas educativas que emergen desde las periferias, demostrando el gran potencial de museos y agentes culturales de todos los territorios para expandir lo que él llama la red afectiva. A lo largo de su carrera ha liderado iniciativas de gran impacto, sirviendo como pedagogo externo del Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural del Convenio Andrés Bello, y como coordinador de proyectos multidisciplinarios en museos para la Universidad Casa Grande. Su compromiso con la innovación educativa ha sido reconocido con prestigiosos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Educación en el año 2018 por la Fundación FIDAL y el Premio Internacional de Inclusión Educativa en el año 2020 por el Convenio Andrés Bello. Además, su vasta experiencia práctica incluye roles claves como coordinador del Museo de la Diversidad Cultural en el Colegio Americano de Guayaquil y una notable participación en el SECA Internacional, SECALAC, donde ha sido coordinador del Grupo Joven, corresponsal de Ecuador y coordinador de redes sociales. Estamos ansiosos por escuchar su presentación, que sin duda nos inspirará a repensar el rol de los museos y la participación comunitaria como con una mirada más integral e inclusiva. En esta ocasión, nos invita a reflexionar sobre un tema de gran relevancia: diseño de la experiencia educativa para el Centro de Investigaciones y Museo de Salango, en Ecuador, un enfoque integrado de patrimonio cultural y participación comunitaria. Sin más, cedemos el espacio al licenciado Jorge Albuja Tutibén. Bienvenido, te agradecemos por sumarte a nuestra propuesta y por compartir tu vasta experiencia con nosotros. Te escuchamos, los escuchamos porque hoy está acompañado por Génesis y Andrea, miembros de su equipo, con mucho interés. Adelante. Querida Silvia, muchas gracias por las palabras que hacen referencia a ese recorrido de vida compartido con tantas personas, colegas, amigos, amigas de Ecuador y de la región que me han acompañado en el desarrollo de diversos proyectos e iniciativas. Agradecer un montón a mi querida amiga Silvana Loay, con quien comparto más que el espacio del SECA, el vínculo de la amistad que trasciende fronteras imaginarias y que nos ha permitido desarrollar diversas iniciativas para colegas de la región, para amigos y amigas que trabajan en la educación en museos. Hoy me acompañan algunas personas importantes para este proyecto, entre esos mi colega Sotomayor, con quien he venido trabajando este proyecto, educadora de raíz, que ha gestado diversas iniciativas en la Universidad Casa Grande y fuera de ella. También me acompaña Génesis Machuco, una querida estudiante, que es además la responsable del diseño y el pilotaje del programa educativo para el Museo y Centro de Investigaciones de Salangor. Y nos acompaña también el queridísimo Franklin Toro, administrador del museo, miembro activísimo de la comuna ancestral de Salango
en la provincia de Manabí, en la costa centro-sur del Ecuador. Si bien aparezco yo, ¿no? En la foto del afiche, siempre pienso en comunidad. Y eso es algo que he venido trabajando mucho con Silvana a lo largo de nuestra red afectiva y estaba de más, ¿no? Decirle a mi equipo que esté aquí el día de hoy para poder ir teniendo este diálogo, este conversatorio con colegas, amigos, amigas, compañeros y compañeras de la región que hoy nos acompañan en esta sesión. Así que vamos a comenzar, sin más preámbulos. Esta experiencia que además está en una fase, en una fase 1, ¿no? Y les vamos a ir compartiendo algunos elementos importantes que hemos identificado de esta iniciativa que está en construcción. Es importante explicarles que este proyecto se enmarca en el área de proyectos de aplicación preprofesional de la Universidad Casa Grande. Es decir, forma parte en esta primera fase de un proyecto de tesis de algunas estudiantes que de diversas carreras se han sumado a la convocatoria de Andrea y Nia para participar de este proyecto. La comuna de Salango es un lugar muy especial para mí, con quienes he trabajado algunos años, y finalmente se dio la posibilidad de implementar este proyecto que había sido soñado por tantos años, el de poder diseñar con un enfoque educomunitario, intercultural, el primer programa educativo para el Museo y Centro de Investigaciones de Salango. Quisiera, antes de empezar a recorrer el avance de este proyecto, invitar a nuestro querido compañero Franklin, que va a dar una pequeña introducción de qué es su comunidad, qué es el museo de su comunidad y a su vez también la conexión que hace con nosotros para desarrollar este proyecto educativo en el Museo y Centro de Investigaciones de Salam. Adelante, querido. Bueno, buenas tardes con todos. Un gusto saludarles, estimado Jorge, estimada Andrea, estimada Génesis, con quienes hemos compartido este proyecto que es muy interesante para la comunidad. Yo soy miembro de la comunidad ancestral Salango. Me considero dentro del linaje de la cultura manteña, que fue nuestro último asentamiento acá dentro del territorio. Nosotros acá tenemos un asentamiento cultural de aproximadamente 5.000 años de antigüedad. Este lugar ha sido siempre bendecido por el asentamiento cultural. En este lugar se han asentado 6 culturas desde hace más de 5.000 años. Desde la cultura Valdivia, para nosotros de la costa del Ecuador es muy importante, la cultura Machalilla, la cultura Chorrera, la cultura Bahía, la cultura Huangala y por último, entre los años 800 al 900 hasta el 1500, la cultura manteña. Dentro de ese linaje ancestral, nosotros hemos tenido varios temas acá, como en su momento apoyos para desarrollar el tema de excavaciones y ver nuestra ancestralidad en este lugar. Acá en el sector tenemos actualmente un museo comunitario, un centro de investigaciones y museo Salango, desarrollado en varios aspectos como ver la identidad cultural y también el tema educativo con varios procesos donde tenemos incluso muestras comparativas para proyectos de bioarqueología. Nosotros también tenemos, en su momento hicieron la comunidad, hizo convenios con la Universidad de Estados Unidos, la Universidad de la Florida Atlantic University y la Washington. Ellos colaboran muchísimo acá. También acá nosotros en su momento hemos aportado mucho por el tema y ahora créanme que estamos muy contentos por esta vinculación que tiene la Universidad Casa Grande de Ecuador para nosotros como comunidad Salango, tierra ancestral, como comunidad de la parroquia Salango del Cantón Puerto López de la provincia de Manabí, este lugar rico en cultura. Es muy grato saber que se nos vincula a nosotros para que nuestra sociedad y conglomerado sea parte de este proyecto. Así que muchísimas gracias por todo. Creo que me estoy robando el espacio, sin embargo, quería que ustedes conocieran todo lo que nosotros somos como comunidad. Así que agradecidos
por toda esta apertura que tenemos. Gracias, Franklin, por esa introducción tan importante, que de alguna u otra manera evidencia que el trabajo que hacemos en Salango es un trabajo compartido con la comunidad, pensado con la comunidad, diseñado con la comunidad. Y a lo largo de este recorrido que les haremos de este proyecto, podrán identificar algunos elementos importantes que hacen referencia al trabajo educomunitario que hemos desarrollado y que estamos desarrollando en Salango. De hecho, el mismo logo que diseñamos para este programa educativo está muy pensado en la muestra permanente del Museo de Salango. El equipo que trabaja en este proyecto es un equipo de estudiantes de diversas carreras, desde diseño hasta ciencias políticas, que piensa mucho desde el ámbito del abordaje comunitario hasta el diseño de material con enfoque comunitario. El diseño de la experiencia educativa para el Centro de Investigaciones y Museo de Salango en Manabí, centro sur costero de Ecuador. La problemática en el contexto comunitario, es decir, ¿dónde sale esta iniciativa, no? ¿Cuál es el punto de partida de esta iniciativa? La voy a compartir en breve, pero empecemos un poco por pensar en la problemática, ¿no? El museo no ha tenido nunca un programa educativo. De hecho, gran parte de las provincias costeras de Ecuador y sus museos carecen de programas o ofertas educativas. En ese sentido, existe un importante grupo de museos comunitarios que en la década de los 80 fueron pensados como centros de investigación, pero el aspecto de participación comunitaria para el desarrollo de la sostenibilidad de los museos fue algo que fue muy poco trabajado y en muchos casos no fue trabajado, a tal punto que los comuneros, niños y jóvenes, niñas de la comunidad, abordan a estos espacios como lugares distantes o lugares para investigaciones de personas externas que van al museo a realizar pues su trabajo de campo. En ese sentido, frente a estas afirmaciones, hay que tomar en cuenta algunos puntos importantes. Al no haber una oferta educativa, no hablamos de una programación. Es decir, la muestra está permanente, con elementos importantísimos, representativos, valiosos de la cultura que coexiste en este entorno del museo, pero ciertamente que carece de actividades que permitan generar vínculos entre pasado y presente, entre generaciones, entre dinámicas sociales y culturales con respecto a la muestra permanente del museo y su reserva. En ese ámbito también tenemos la problemática de estrategias de enfoque comunitario para aproximar, ¿no?, a estos potenciales públicos a la realidad del museo, pero a su vez también que el museo se pueda aproximar a estas realidades para buscar alternativas de sostenibilidad. Y evidentemente la representatividad, es decir, los jóvenes, de hecho, miembros de toda la comunidad de diversas edades, hablan de esta falta de representación, ¿no?, en el museo sobre sus actuales dinámicas de vida, que ciertamente están muy vinculadas con todos esos elementos arqueológicos, también paleontológicos, que el museo tiene tanto en su reserva como en su muestra permanente. En ese sentido, surgieron varias preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar desde la comunidad para repensar la muestra permanente del museo y repotencializar la reserva del museo desde la programación de actividades educativas, ¿no? Con enfoque de género, enfoque intercultural, enfoque ambiental, etcétera? Hay que tomar en cuenta algunos elementos de todo esto que les he contado hasta este momento, ¿no? Tenemos la fachada y una parte de la muestra permanente del museo, que data ya de los 80, principios de los 90. Es decir, y estamos hablando de una falta de elementos museológicos, museográficos, que aborden las dinámicas presentes de la población.
Y dentro de todo esto hay que tomar en cuenta que el Museo y Centro de Investigaciones de Salango ha recibido apoyo de la Florida Atlantic University, de la Escuela de Verano de Arqueología de la universidad, en el desarrollo de distintas iniciativas. Es decir, hay un trabajo con la comunidad. No podemos decir que no existe, de hecho, se sostiene. El hecho de que Mary, que es una catalogadora paleontológica y que es comunera y que ha sido formada en el ámbito de la paleontología para poder incluso catalogar, ¿no? Una serie de elementos y de fósiles, desde piedras hasta huesos de diversos animales, ya nos habla de la participación de la comunidad en la construcción de la reserva permanente del museo. Pero estamos hablando en este sentido de cómo todo eso que ya se está haciendo puede tener un enfoque edocomunitario que aproxima a la población al museo. En el 2001 eh, me aproximé al museo como Jorge Albuja, como un ente, un ente independiente, ¿no? No parte. Jorge, se te silenció el micrófono. Se escucha como un ruido detrás. Yo no sé si tienen dos micrófonos activos en el espacio de Jorge. Y ahora Hola, hola. ¿Ahí me sí, escuchan hola mejor? Jorge. No, ahí ¿Ahí está, me ahí Eh, está, ahí escuchan está. mejor? Sí. y ustedes, Perfecto. Jorge, perdón que te interrumpa. ¿Ustedes tienen dos micrófonos activos en la zona o tienen ruido de fondo? Solo Porque tenemos uno. uno solo, porque ahí se Uno escucha. solo. Perdón, pero hay una tal Mariela que tiene el micrófono abierto, si pueden silenciarla. Sí, ya la silencié a Mariela, pero había otro micrófono activo. Puede ser que de pronto había otro mientras yo estaba hablando, pero ahora no veo ninguno. No, no, yo Solo no veo está el de los ninguno. dos. Sí. No, es como un ruido detrás, Pero ahora capaz no ahí hay, Ujú. ahora no hay. en el espacio. ¿Viste? Ajá, y Como tú un me escuchas. A ver, vamos a hacerlo así. Ahí está mucho mejor. sí, 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 es Ok, posible. Bien, perfecto. Vamos entonces a hacer una ruta que nos conduzca a lo que hoy sí, estamos trabajando en el contexto del programa educativo del Museo de Arte. Como les contaba en esta historia, como autónomo me acerqué a la comunidad por esta necesidad que tenía de poder plantear una propuesta de museo con enfoque comunitario e intercultural a través del diseño de este programa. La pandemia ciertamente cortó la posibilidad y descendió las visitas al museo. Tomar en cuenta que es un museo que cobra por la entrada para su mantenimiento. Hubieron muchas acciones independientes posteriores a este intento, vamos a decirlo así, pre-pan y post-pandémico, del diseño del programa educativo. Se retoma el proyecto en el 2023 y Ecuador empieza a sufrir de una pandemia de seguridad que hoy nos tiene en una situación muy compleja. Muchas comunidades costeras, aunque Salango no lo vive directamente, el entorno de otras comunidades próximas lo viven. En ese sentido, no había garantías en ese momento de seguridad para poder continuar con el proyecto. Hoy hay una administración muy responsable del museo, liderada por Franklin, que nos ha permitido trabajar de manera mucho más directa con el contexto del museo y de esta tentativa de proyecto que ya empezó a desarrollarse. Es así entonces que en conjunto con el museo, la comunidad, y en alianza con la Universidad Calza Grande y la Escuela de Verano del Proyecto University, estamos trabajando el desarrollo de este proyecto con un pilotaje que vamos a trabajar en septiembre. Hablamos del enfoque pedagógico, lo voy a compartir con mi colega
Andrea, los puntos que hemos tomado en cuenta como referentes de lo que estamos trabajando es una pedagogía comunitaria, una pedagogía intercultural. Adelante, querida Andrea. ¿Ya? ¿Me escucha bien? Hay Está como un bien, retorno de lo adelante. que hablan. Sí, pero bueno. Listo, ok. Esperamos que se escuche mejor. Bueno, como les mencionó mi colega Jorge, hemos pensado siempre en que el enfoque pedagógico tenga una visión comunitaria, desde una filosofía constructivista también, ¿no? Entonces, entender así el museo como un laboratorio vivo e intercultural. Vivo porque queremos que haya una participación eh, muy activa por parte de la comunidad, sabiendo que trabajamos en una co-construcción de las diferentes experiencias que queremos desarrollar dentro del museo, ¿no? Entonces, queremos trabajarlo también desde un enfoque intergeneracional, lo estamos trabajando desde este enfoque intergeneracionalidad para poder promover, ¿verdad? Un mayor sentido de pertenencia en relación a todo su patrimonio y cómo poder desarrollar una mayor sostenibilidad cultural y social. Muchas de las experiencias que nos comentaban los pescadores, los niños, los maestros, las familias allí, hablaban que ellos estaban muy conscientes de la importancia del museo, ¿no? Y que siempre veían un museo, pero que no sabían cómo aproximarse a él. Y justamente desde estas voces de ellos queremos diseñar unas propuestas que permitan eso, acercarnos a este museo, saber qué nos ofrece el museo, pero también cómo podemos incorporar desde las vivencias propias de sus habitantes nuevas experiencias que permitan contar su historia a través de este museo, ¿no? Creemos que un proyecto como ese permite promover una transformación educativa y de justicia social, también como un espacio de paz, ¿no? Justamente que en momentos como los que está atravesando nuestro país, de muchísima inseguridad, en el que estamos hace un par de años se mencionó que estábamos en una guerra contra el narcotráfico, ¿verdad? Una guerra que se está dando en las calles, en el día a día, en estas comunidades que son más vulnerables y que son violentadas, ¿verdad? De una manera u otra. Entonces estamos viendo el museo como un espacio importante para poder promover paz, ¿no? Para poder generar un espacio en el que se pueda acoger a todos sus habitantes y que lo entiendan como un espacio de diálogo, un espacio para poder contar sus historias de vida, contar sus experiencias, sus rituales, sus emociones, sus percepciones de cómo están viviendo ese día a día y cómo el museo es un gran aliado para poder transformar estas vivencias diarias que lamentablemente no son agradables, ¿no? Porque día a día nos duele mucho contar esto, ¿verdad? Pero es lo que estamos viviendo actualmente y en el día a día nunca dejamos de conocer habitantes que mueren, actos delictivos, situaciones a veces muy macabras y que consideramos que el museo es un espacio que va a brindar una nueva visión sobre la vida, sobre la comunidad, sobre cómo relacionarnos y generar vínculos afectivos sostenibles, ¿verdad? Vínculos que nos permiten cuidar del otro y poder también transformar la vida del otro en esa interacción, en una dinámica más armónica, y ese espacio lo puede generar el museo. Por lo tanto, cuando hablamos de comunidad, no solamente son las personas que habitan este museo, ¿no? Como el administrador, la arqueóloga o los educadores que puedan estar allí, sino también una intervención muy importante de la familia, ¿no? Inclusive el líder comunitario, el presidente de la comunidad, ¿verdad? O sea, digamos, estos líderes están representados por una familia, ¿verdad? Una familia que cumple su rol
por un tiempo específico y luego lo traslada a otros, contando toda la experiencia o todo lo que significó para ellos colaborar junto con el administrador Franklin, que es el corazón de Franklin, es el corazón del museo que permite que este museo también se sostenga día a día junto con toda la comunidad y pueda considerar siempre a la familia, los niños y la escuela como agentes educativos, ¿no? Pero agentes educativos con una participación real, ¿no? Por lo general, a veces sucede que desde las disposiciones ministeriales, desde las diferentes capacitaciones o formaciones o actividades varias que pueda proponer un Ministerio de Educación, son más como de formación o a veces una imposición sobre lo que debe de hacer o se cree que debe de hacer el museo. Pero nuestra visión y la visión junto con la comunidad es que, bueno, vamos a construir, nos vamos a realmente a que se ofrezca o se le permita que la comunidad tenga voz en el diseño de esas experiencias, ¿ya? No venimos los educadores a decir, mira, esto se hace así o esta es mi idea y ustedes la van a replicar. No, realmente lo que queremos es construir junto con ellos. Claro que tendría... vamos a tener diferentes actividades en donde vamos a trabajar pedagogías activas, se va a trabajar muchísimo sobre lo que implica formar al otro, cuidar al otro a través de situaciones o experiencias de aprendizaje que permitan justamente convertir a cada una de estas personas que habitan la comunidad en agentes educativos de este museo, ¿no? Por lo tanto, nos invita a repensar los modelos de educación que ofrece el ministerio, a repensarlos, a cuestionarlos, a adaptarlos y siempre pensando en que la escuela también va a ser un agente, debe ser un agente principal y que se deben de tender puentes entre la escuela y el museo, nuevas alianzas. Lo que queremos, la comunidad cuenta con una escuela, pero nosotros estamos tratando de conectar con los diferentes escuelas de las comunidades aledañas a las de Salango para que puedan ser partícipes también, ¿no? Es decir, este museo no es solo de Salango, este museo es para el Ecuador entero, ¿no? Y debería convertirse en un referente de los diferentes museos que hay en el país, ¿no? Entonces, no sé si Jorge quisiera agregar algo. Gracias, Andrea. Sí, hay que también pensar que todos estos elementos que están presentes en el enfoque pedagógico están, se considera la organización de la comunidad para pensar en todo esto. Sí, no venimos a resolver algo, venimos a proponer algo para poderlo trabajar juntos, ¿no? Hay muchas prácticas locales que estamos identificando. Hay un trabajo de mapeo que de alguna u otra manera nos va a permitir a nosotros pensar en este diseño y pilotaje de programa educativo que en momentos donde lo va a nuestro estudiante Génesis Machuca. Cuando hablamos de organización de la comunidad, tenemos que pensar en las dinámicas territoriales, sí, en los conflictos territoriales y pensar también en ciertas problemáticas que si bien vivimos personas que habitamos ciudades más grandes, son distintas en poblaciones más pequeñas. Es decir, la problemática puede ser un elemento universal de diálogo, pero eso no quiere decir que la problemática se vive en la misma dimensión en la comunidad. Entonces, en ese sentido, los espacios de diálogo han sido súper importantes a través de distintas actividades, talleres, que nos han permitido pensar en este programa y en este pilotaje próximo a desarrollarse. Es decir, le hemos nombrado pilotaje por la importancia de poner en valor lo co-creado y luego de eso afinar, ¿no? O cambiar lo que se tiene que cambiar. Hay algunas expresiones que hemos podido identificar a lo largo de estos años y que ciertamente no han cambiado. Es decir, hay esfuerzos importantes del museo de sostenerse, pero ciertamente la población se sigue sintiendo distante, aunque lo encuentran en un lugar potente.
potente para vincular a la comunidad, para buscar formas de representación, para activar la participación de jóvenes, ¿no? Eh, como los responsables en su presente y en su futuro de sostener la cultura y la forma. Ahora, una mirada al currículo educativo. En este sentido, estamos tomando en consideración ciertas metodologías del Currículo Nacional de Educación para poderlo integrar, ¿no? Y antes de que nuestra colega Andrea nos pueda dar unos puntos importantes de esta diapositiva, les quería mencionar que esto es algo que compartimos, pienso yo, los educadores y las educadoras de la región, frente al gran conflicto del currículo cuando diseñamos experiencias educativas en nuestros museos. Y que el currículo sigue estando muy distante en esta intención de tal vez no estandarizar, se termina estandarizada y termina siendo un cuerpo extraño que no logra integrarse en las dinámicas locales. Entonces, en ese sentido, queremos proponer también al gobierno ecuatoriano la posibilidad de conectar el currículo, ¿no? con las dinámicas de los museos comunitarios. Si van a querer decirnos algo. Sí, no, quería pedir algo que están pidiendo en el chat, porque no se está Ah, pudiendo escuchar bien, hay No. como una ok, interferencia. Me parece que pueden llegar a ser los auriculares, porque a mí me sucede eso cuando uso los puede auriculares. pasar. Puede Ujú. ser, que a ver si a lo mejor sacándote, porque dice que se están perdiendo como partes de lo que se Como dice. información. Sí, Si sí. yo, Sí, si yo no, me, ajá, eh, si yo me, que si tienen algún parlante también, si no en alto, en volumen alto, Los porque se auriculares. está saturando, es imposible escuchar. ok, Hay que listo. bajar Vamos a todo revisar el audio. Sí, a ver. Me voy a aproximar un poco más el micrófono. Ahí me escuchan mejor. No. ¿No? No, 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 es lo mismo, se escucha saturado como un ruido detrás. Seguramente o es por los auriculares o es por algún parlante que esté encendido, que esté transmitiendo. Es como que se satura. Es como que Vamos a revisar ahora. A hay un ver. retorno de tu audio y hace un eco, no deja escuchar. Ahora lo voy a revisar. Veamos si ahí se escucha un poco mejor. ¿Ahí mejoró? Habla un poquito más a ver Hola, si hola, hola, hola. Ahí salió un poco mejor. Mejoró parece un que sí. poco. Sí, parece que sí, sí, sí. Ahí está. Gracias, Jorge. No, a ustedes, disculpen, colegas. ¿Es algún tema de la compu por ahí? Sí, es normal. Muchas Pasa, pasa, gracias. por Dale, favor. gracias. A ver, continuamos. Entonces, esta mirada curricular, ¿no? Yo les comentaba hace un momento la problemática, ¿no? De trabajar con un currículo cuando diseñamos experiencias educativas dirigidas a niños y jóvenes. Muchas veces terminamos distanciándonos de esto, ¿no? Porque simplemente la estandarización hace que muchas prácticas locales, dinámicas culturales queden siempre en la periferia. Entonces hay como esta constante resistencia, esta constante lucha por conectar, por vincular, por generar eh, una integración de todos esos elementos que permita aproximar. Los niños en la comunidad nos han comentado desde hace algunos años como la escuela
especialmente la materia de estudios sociales, por ejemplo, no aborda su realidad social y cultural. Entonces, en ese sentido, tenemos algunas propuestas que trabajar en este desarrollo del programa educativo que está en su primera fase. Adelante, queridos. Breve. Aproxima esto aquí. Ahí, acá. Bueno, nosotros nos hacemos muchas preguntas, ¿verdad? Al momento de poder desarrollar este proyecto, y una de las cosas que nos interesa mucho es justamente cómo tender estos puentes entre el museo y la escuela, entre el museo y el ministerio. A veces, o sea, desde el Estado están conscientes de que existen los museos, pero están abandonados, ¿no? Entendemos que igual hay una crisis sociopolítica, económica, y que a veces no se cuentan, a veces, al menos son muchas de las justificaciones que se dan, entre una de las muchas justificaciones que se dan, la falta de recursos, ¿no? El apoyo a museos. Pero bueno, ya está más que comprobado cómo desde las diferentes iniciativas, ¿no? De los diferentes actores de un país, en este caso desde la academia, que venimos nosotros, cómo podemos generar propuestas que permitan que un museo se mantenga activo en la sociedad, ¿no? Entonces, la gran pregunta es por qué el museo debe permanecer. eh, eh, Eso junto con la importancia de entender por qué es importante que el museo permanezca, pero que además yo debo acercarme al museo, porque debemos acercarnos a nuestro museo, ¿no? Será importante también, y por eso aquí estamos mencionando mucho al ministerio, porque tiene que ver con la concepción que hay sobre la educación, sobre el museo, sobre el arte, sobre el trabajo educativo que se hace con la infancia, con los adolescentes, ¿verdad? Y la importancia de entender cómo se pueden diferenciar también las características de las experiencias de aprendizaje en un museo a diferencia de las experiencias de aprendizaje que ocurren en la escuela, ¿no? Y entender cómo esa diferencia no es que genera una desventaja a alguno de estos espacios, sino más bien cómo las aproxima y se puede jugar con esa diferencia a favor, ¿no? Y pensar justamente cómo serían esas alianzas entre el museo y la escuela. Entonces, acá también es una invitación que queremos plantearle, ¿no? Al Ministerio de Educación, que a través de este proyecto se entienda, se repiense la mirada de la educación, cómo se interpreta el currículo, cómo se interpreta el arte en los museos, y se comprende a la población infantil y adolescente desde una, en relación al currículo, desde el currículo, ¿no? Hay un fuerte trabajo que hay que hacer curricularmente, porque siempre se piensa al museo, ¿verdad?, como una actividad extracurricular. Ya hay una actividad que es para simplemente para una diversión o algo placentero, que hay una concepción allí que hay que cambiar mucho acá en Ecuador. Muchas veces se piensa que el acceso al museo solo lo tienen ciertas élites, ciertos grupos, ¿no? Y por la formación pudieran comprender mejor cómo se vive un espacio como el museo. Entonces, por eso queremos como, generar, ¿no?, un llamado, una reflexión por parte del ministerio, y cómo se forma también a los docentes en relación a estos espacios y cómo concebirlos dentro de su planificación microcurricular. Bueno, justamente estas imágenes representan uno de los espacios en los que hemos podido dar voz a la comunidad, padres, niños, líderes comunitarios, en donde han expresado cómo quieren que se vivir las experiencias en el museo. Además de que, o sea, siempre si lo estamos pensando desde un espacio que, que eduque para la paz, ¿no? Y que sea un espacio de refugio importante también para la comunidad, debe de ser prioritario, ¿verdad? Buscar esta integración de las historias de vida, de los rituales, las vivencias, de las experiencias de sus habitantes, como una forma que les permita, a través del museo,
mostrar su vida, generar identidad y de conectar con el mundo. Gracias, querida. Hay algunos puntos importantes que ya les he mencionado sobre el quehacer educativo de esta comunidad, pero es importante como afianzarlos ya entrando eh, en lo que será el programa educativo para el Museo Centro de Investigaciones Mexicanas. Los docentes, estudios sociales, historia, no abordan la identidad historial. Eh, Tan generan actividades, pero no hacen ese vínculo. Por tanto, el vínculo con el museo y la escuela no existe. O en algunos casos es superficial. El perfil nacional de estas materias se compone de una gran cantidad de temas que no permiten la conexión con realidades varias. Hay un centro de rehabilitación de fauna marina próximo a la comuna de Salam, donde hay actividades educativas. Pero los participantes que han estado en nuestros talleres desconocen estas acciones de este centro de fauna marina, ¿no? Eh, Aunque estén presentes en las redes sociales de esta iniciativa independiente, estamos trabajando nosotros. Buscaremos alguna forma de trabajar y de accionar en ellos. O sea, definitivamente el entorno natural, sí, y la cultura como tal son un solo tema. Aunque muchas veces los niños y las niñas aprendan no por separado. En el ámbito del museo se han hecho diversas actividades por formar a comuneros y comuneras. En el ámbito de preservación de los bienes culturales, la conserva, el trabajo del laboratorio. Es decir, han habido iniciativas previas con ciertos miembros del grupo. Pero hay este gran reto de vincular toda la comunidad con un enfoque activo, inclusivo, educativo, recreativo, y que responda al Museo Comunitario del siglo XX. ¿Qué es un museo comunitario en el siglo XXI? ¿Qué es un museo intercultural en el siglo XX? Cuando hablamos de la comunidad, hay una acción valiosa conjunta para hacer ciertas actividades en verano, ¿no? Hay celebraciones, hay prácticas, hay rituales que se van dinamizando a medida que las generaciones se van conectando con distintos intereses y necesidades. Entonces, todo eso también lo queremos conectar en este programa educativo. ¿Qué es ser un comunero de un territorio ancestral en el siglo XX? Perdón, se ha congelado la imagen, Jorge, ¿seguimos ahí? Jorge, hola, perdón, Silvana, ¿estás ahí? Sí, claro que estoy aquí, pero bueno, sí, se le ha cortado internet, no es algo que podamos... A ver si Génesis estás ahí y podés hablar, seguir vos, o porque sí, se le ha cortado internet. Sí, se ve que no. Bueno, buenas tardes a todos. Hola. Hola, ¿cómo están? Qué pena, la verdad, lo de la conexión con Jorge. Sí. Están teniendo problemas de espacio. Eh, ya me estoy comunicando igual con ellos. Sin embargo, bueno, contarles un poco de todo el trabajo que hemos hecho en conjunto con la comunidad. Realmente ha sido un trabajo en conjunto dirigido para ellos más que nada y para los visitantes en Salango, ¿no? No sé si, déjenme Ahí. ver, creo que ¿Llegó Jorge? Sí, pidió ingreso Estamos de recién. regreso, estamos de regreso. Ya. Jorge. Ok, los dejo Aquí con Jorge. estamos. Hola, Génesis, Le querida, habíamos gracias. pedido a, le habíamos pedido a Génesis que siguiera hablando hasta que volvieran. Ahí. Aquí estamos, sí,
pequeño problema de conexión, pero ya saben que para seguir el diálogo. Y claro, eh, en el ámbito del cantón, porque claro, en la comuna de Salango pertenece al cantón. En nuestro país la administración territorial se da por provincia y dentro de la provincia hay cantones. Y en los cantones hay zonas rurales que tienen distintos nombres, de recinto, la parroquia y la cabecera cantonal, que es una zona urbana de todo un país. Entonces, en ese sentido, Puerto López, que es la cabecera cantonal, tiene diversas actividades para niños y adolescentes. La gente de Sanando, los jóvenes y niños de Sanando, se sienten como parte del estatus de acceder a ese beneficio. Estamos teniendo acceso a la problemática similar. Cuando hay estos polos, estos pequeños polos, donde pasan todas las actividades y las accesibilidades, en el ámbito, por ejemplo, de ir a un museo, una galería, etcétera. ¿Y qué pasa con todas estas localidades que quedan fuera? Aunque tengan un museo local, eso no quiere decir que accedan a ese museo local. Y mucho menos lo que sucede con estas otras actividades en zonas cercanas. Aquí tenemos, bueno, una imagen muy representativa, ¿no? Que conecta mucho estas piezas arqueológicas con los habitantes, componente étnico, cultural, ¿no? Entonces, es una foto muy potente, muy poderosa, que habla también de cómo el pasado y el presente son parte de ellos. En el Ecuador, al menos, cuando vamos a los museos indígenas, nos enseñan que el pasado sabe. Y cuesta mucho crear conexiones con el presente. Ahora les dejo con nuestro estudiante Génesis, que les va a acompañar y aterrizar en el proyecto del programa educativo para el Museo y Centro de Investigación Necesario. Hola, hola a todos, me presento, soy Génesis Machuca y bueno, yo les voy a hablar un poco sobre todo lo que ha sido esta travesía de crear el diseño y la propuesta de SINS Educa. Bueno, la línea de tiempo que van a observar ahora representa la evolución sistemática del programa educativo SINS Educa, desde sus fundamentos conceptuales hasta su proyección como modelo replicable de América Latina. Cada punto marca una fase estratégica en el desarrollo de esta propuesta de educación patrimonial y comunitaria. Bueno, como primer punto vamos a ver los fundamentos teóricos. Ya antes conversados con Jorge, ¿verdad? Esta propuesta nace desde los antecedentes directos que se remontan al 2021 con la investigación de Jorge Albuja, quien identificó la problemática central de esta desconexión. Y él estableció las bases para futuras intervenciones educativas. También el marco integra los principios pedagógicos críticos de Paulo Freire, que establece que nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Desde esta perspectiva se desarrolló el concepto del museo como un ecosistema pedagógico vivo, donde convergen memorias arqueológicas de saberes comunitarios y territorios naturales. En la segunda parte está el taller Salango, un tesoro cultural, que lo hicimos en conjunto con la comunidad. Ya estuvieron viendo fotos, se hizo el 19 de julio del 2025. Esta primera parte materializó la práctica de los fundamentos teóricos en un taller de 1 hora con 45 minutos con 15 participantes de la comunidad ancestral de Salango. Funcionó como un primer acercamiento comunitario que demostró la receptividad local hacia las propuestas educativas que integran el patrimonio arqueológico con las narrativas comunitarias. Los resultados que realmente tuvimos dentro de este taller superaron nuestras expectativas iniciales.
los participantes expresaron motivaciones claras como, cito, los más conocimientos sobre su historia local, ellos quieren aprender sobre su patrimonio, ellos también identificaron necesidades específicas como unidad y planificación comunitaria, continuidad en las prácticas culturales y proyectos de difusión a mayor escala a través de talleres. Un hallazgo no previsto fue un profundo sentimiento de identidad, expresado a través de las palabras que ellos nos pudieron decir, como diversidad, cultura, ancestros, un lugar mágico, una unión, una solidaridad. Esto evidenció un nivel realmente de conexión emocional muy profundo con lo que ellos sienten sobre su comunidad Salango. Los participantes de este taller demostraron un conocimiento realmente sorprendente y amplio sobre sus tradiciones específicas. Nos contaban acerca sobre sus fiestas patronales, sobre su gastronomía local, sobre las manifestaciones culturales como el Festival de la Balsa Manteña, el Romance de las Ballenas Jorobadas, confirmando que el museo efectivamente puede transformarse en un ecosistema pedagógico vivo para la comunidad. El tercer punto es el diseño del programa SINS Educa. Bueno, ¿cómo lo hemos realizado? Todo esto representa la sistematización metodológica de una experiencia previa ya vista en el taller, y también, obviamente, de un diagnóstico comunitario que reveló las limitaciones específicas como tal vez una falta de empoderamiento local, una transmisión de conocimientos limitada y una limitación en la inseguridad y, obviamente, la falta de economía por las situaciones del país, ¿ya? Todo esto nos proporcionó elementos claves para poder diseñar este programa en base, como se estableció en el marco ya antes mencionado, ¿verdad? Es la misión de nosotros, de este programa, es promover el conocimiento y la valoración del patrimonio arqueológico y cultural de Salango a través de experiencias educativas participativas que integren la investigación científica de los saberes ancestrales comunitarios con toda la comunidad y así crear un espacio de un diálogo intercultural y una construcción colectiva de conocimientos. Realmente nosotros hemos realizado en conjunto, porque esto es un trabajo hecho por muchas manos y obviamente mentes que estamos netamente pensando en lo que puede ser este programa. Se ha hecho un modelo educativo híbrido que integra aprendizaje basado en experiencias, educación patrimonial y metodología participativa, sustentado en 4 principios claves, que es la inclusión, la accesibilidad, la pertenencia cultural y la sostenibilidad. Se incorporó el modelo ERCA, que esto es experiencia, reflexión, contextualización y aplicación, basado en los principios de aprendizaje de Da Vinci Code como herramienta pedagógica central del programa. Un elemento fundamental del diseño es la alineación curricular que tiene con el Ministerio de Educación del Ecuador, que integra las asignaturas de historia, de ciencias sociales, de ciencias naturales y obviamente de lengua y literatura. ¿Ya? Toda esta integración nos da las competencias de investigación del pensamiento crítico y la valoración patrimonial. En el cuarto punto es el pilotaje denominado Pequeños Arqueólogos de Salango, que se dará próximamente el 7 de septiembre del 2025 en el Museo de Salango. Este programa, justamente este módulo, está diseñado para la participación de 15 niños hasta máximo 20, de una edad de 8 a 12 años, con duración de 2 horas, ¿ya? Esta fase de aquí representa la consolidación de un modelo educativo que permite a los participantes apropiarse de los métodos científicos de la arqueología mientras establecen conexión emocional con su patrimonio cultural.
En el pilotaje se implementan 5 momentos con, eh, diseñados con actividades. Primero se inicia con una actividad que se llama el viaje en el tiempo de Salango, utilizando fotografías, áreas comparativas, y continúan el recorrido con 3 estaciones museográficas donde los niños actúan como unos detectives del pasado utilizando lupas, fichas de observación, experimentan la navegación ancestral como la actividad denominada Navegantes de la Balsa, comparando con embarcaciones actuales. Toda esta información realmente ancestral la comparan con su día a día, con lo que ellos realmente viven en sus familias, ven a sus padres pescadores, ven a su comunidad. Entonces, toda esta información también ellos van a compararla con la actualidad. También tenemos una actividad de exploración que se llama Tesoros del Mar, donde ellos van a poner en práctica toda la parte pedagógica, o sea, lúdica, van a jugar, a hacer excavaciones en bandejas de arena, donde van a encontrar justamente lo que nos comentaba Franklin, y figuras de la cultura valdivia, de la cultura manteña, a lo largo de toda esta excavación. Toda esta estrategia realizada en el pilotaje también tenemos que tomar en cuenta y que está pensada para que las personas de la comunidad sean coeducadoras. Es decir, se ha hecho también pensado una guía de implementación para que personas de la comunidad sean agentes educativos dentro de su propio museo. La idea es que ellos se apropien de toda esa información y puedan ellos ser, ¿quién más que ellos? Ser estas personas, esas transmisión de conocimiento hacia los niños, y que los niños sean transmisión de conocimiento hacia sus hogares. ¿Ya? El punto 5 es el modelo replicable en América Latina, ya para ir culminando. Este quinto punto proyecta como la escalabilidad y la replicabilidad que tienen en otros lugares. La conexión entre todas las experiencias anteriores demuestran la importancia de generar estos espacios de manera progresiva y sistemática, donde la implementación retroalimenta el diseño metodológico y también fortalece la apropiación comunitaria del proyecto. Cinceduca se convierte así en un modelo que demuestra que la educación patrimonial puede y debe comenzar en la primera infancia como una semilla de transformación social. Esta línea de tiempo evidencia cómo Cinceduca trasciende lo educativo para incidir en lo social y en lo político, constituyéndose no en simplemente en una estrategia de vinculación museo-comunidad, sino como una apuesta por la justicia educativa y cultural que reconfigura las relaciones del poder en torno a la memoria y el saber. El proyecto, como ya hemos visto, materializa principios de la pedagogía crítica freiriana y la interculturalidad, demostrando que cuando las comunidades se conocen como co-constructoras de conocimiento sobre su propio patrimonio, se generan así estos espacios genuinos de procesos de transformación social y fortalecimiento identitario. Muchas gracias. Dando paso a mis compañeros. Gracias, querida Génesis, por ese recorrido que has hecho a nuestros compañeros y compañeras de la región alrededor de este diseño y este pilotaje que lo vamos a hacer, colegas, en nada, ¿no? En menos de 2 semanas lo vamos a poder pilotear y les contaremos también cómo nos fue, cómo podemos fortalecer lo que vamos a pilotear dentro de poco. Nos decían también por interno la posibilidad de compartir el material. Sí, seguramente un poco más adelante le vamos a pasar cuando ya tengamos los ajustes necesarios, luego el pilotaje,
Y Denise también nos comentaba que en Perú hay iniciativas parecidas y nos encantaría poder buscar formas de intercambiar estas experiencias. Vamos, somos países tan cercanos, que metas muy parecidas. Así que nada, estamos abiertos para aprender, para fortalecer, para buscar acciones concretas. Que tenemos un pequeño abanico del trabajo que ya venimos haciendo con la universidad. También quería hacer una mención importante. Dentro de las comunidades centrales, también tenemos habitantes que provienen de otros países, que ya residen en la comunidad. Entonces, en ese sentido, con la Perdón, interculturalidad, perdón que te interrumpa, pero no se escucha prácticamente nada. Es ok, como que tienen, puede ser que tengan ustedes una traducción o algo activa. no tenemos nada activo. Debe ser algo. ¿Ahí me escuchan mejor o sigue igual? No, es como que sigue igual. Disculpen que interrumpa, No, pero no pasa nada, sí. No, no pasa nada, Silvia. Todo bien. hay algún tipo de micrófono abierto. Si intentan desconectar el auricular y hablar con el micrófono de la computadora, Ver ahí, tal vez ahí, se ¿no? escucha de fondo algo. Debe ser el aire acondicionado central de este lugar. Está muy fuerte. Son voces, voces que se escuchan. Estamos en una biblioteca, así que Sí, puede ser por eso. acá me dicen que es el auricular, es el auricular. Ok, hoy estábamos casi por terminar. Eh, Ah, bien, yo bien. les quería básicamente decir que dentro de muchas comunidades ancestrales también coexisten personas de otros orígenes y en ese sentido la interculturalidad debe cobrar otras formas de abordar. Y llegamos al punto de cierre, tenemos un Padlet para ustedes. Como es un trabajo en construcción, seguramente podrán dejarnos colgados en este Padlet referentes de proyectos de la región, inquietudes, sugerencias, ideas, y todo eso es más que bienvenido. Voy a colgarles el Padlet en este momento. Y queremos agradecerles a todos por el cargo. No saben cuán agradecidos estamos de compartir esta experiencia que está en construcción. Vamos a dejarles colgado el link. ¿Dónde está? Aquí. Ahí, Bien, ajá, se los puse en el chat del Zoom. listo. Ahí lo estoy viendo. Bueno, la verdad es que muchísimas gracias, Jorge. Lamentamos bueno, que hemos tenido este pequeño inconveniente del audio, pero la verdad es que muy enriquecedor lo que nos han compartido. Esto de generar los espacios para habitar el museo y para todos los integrantes de la sociedad, para que todos los integrantes de la comunidad participen, generar el museo, como decía por ahí en uno de las imágenes que nos compartieron, como un laboratorio vivo e intercultural. La verdad es que es maravilloso que lo emprendan de esa manera, donde se parte de una construcción comunitaria, ¿no? Desde la apropiación del espacio por parte de la comunidad, con esas estrategias de vinculación que tienen realmente eh, para todos, ¿no? Para que la comunidad se apropie y a su vez para que se replique también en otras instituciones. La verdad es que me pareció muy enriquecedor y bueno, por supuesto que el compartir esto que nos decían por ahí en uno de los chats que escribieron, compartir las bases de Simsa Educa para todas las comunidades el documento, eso es muy importante también para que justamente se siga replicando en diferentes instituciones de Latinoamérica, de Europa, estas ideas, estas iniciativas que son enriquecedoras para todos, ¿no? Y vamos a ver si tenemos en el espacio de chat
antes que nada, si quieren abrir las cámaras para tomar la fotografía, ¿sí? Si quieren abrir las cámaras, los invito a todos quienes están presentes a abrir sus cámaras, tomar la fotografía y que nos compartan esas fotografías. Tienen el mail del museo, tienen el mail de Silvana, de Secalac, para que nos compartan las fotografías, si nos pueden hacer el favor con Jorge, con Andrea, con Génesis y con Franklin, que nos han estado contando todo lo que están trabajando allí desde sus espacios, ¿sí? Así que tomamos la fotografía, muchas gracias, y vamos a ver qué nos compartieron aquí en el espacio de chat. Bueno, em, aquí Denise Posey Scott nos cuenta que tenemos proyectos similares en Tucumé, Ucayana y Pachacamac en Perú. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Viste cómo se va replicando? A ver, sigo buscando los mensajes. A ver, a ver. En Argentina pasa igual, nos cuenta Carolina Lucero. Creo que son estereotipos que se deben erradicar y los museos son claves para poder acercarse a la comunidad, aunque no tenga respaldo del Estado, que debería ser al 100%, pero si nos abrimos a la gente hay respuestas positivas, nos cuenta Carolina, ¿sí? Qué bueno, sí, tiene mucha razón. Mm, bueno, acá Silvana justamente recordaba los de las fotografías. Bueno, Esther True nos pedía justamente las bases del programa Simsa Educa, si las pueden compartir, luego en un documento. A ver, a ver. Bueno, seguimos. Eh, A mí me da curiosidad cómo encararon el primer paso de acercamiento a la comunidad. ¿Cómo gestionaron la convocatoria al grupo? Pregunta Esther. A ver, si quieren contarnos. ¿Cómo encararon el acercamiento a la comunidad? ¿Cómo gestionaron la convocatoria al grupo? El acercamiento. Bueno, sí, ahí me escuchan o sigue siendo como difícil escuchar. Sí, Ahí se sale escuchaba mejor. un poco. Dale, muchas gracias. A ver, sí, miren, bueno, yo he tenido un acercamiento con la comunidad hace varios años. Eh, Conocí a la arqueóloga que lidera el proyecto de la Escuela de Verano Argentina. Y en ese sentido, empecé a tener un acercamiento con ella para buscar posibilidades de trabajo en la comunidad con el proyecto del museo, perdón, de Salamanca. Entonces, había como ya un trabajo previo hecho. De hecho, lo interesante es que muchos de los comercios participaron post pandemia, en primeros intentos de hacer el programa educativo, hoy lideran o tienen cargos de liderazgo. Entonces, en ese sentido, yo nos conocíamos. Y al tener cargos de liderazgo en la comunidad, ha sido mucho más fácil y accesible poder retomar, ¿no? La convocatoria la hace básicamente a través de un vocero, que es Franklin, como administrador del museo, quien organizó las primeras actividades en conjunto con los estudiantes para las actividades con la comunidad de distintas épocas. O sea, ya hay un primer vínculo, ¿no?, que afianza la posibilidad de seguir trabajando con distintos actores del dentro del proyecto de aplicación preprofesional. Existe un rol denominado stakeholder. El stakeholder, en este caso el colaborador potencial en nuestra comunidad, es notar el museo, la escuela en que estamos trabajando ya algunos acercamientos y otros factores de organizaciones del entorno de la comunidad que van a dar algún tipo de soporte, ¿no?, al desarrollo del proyecto. La feria local que va a haber. Sí, de hecho, les quería compartir que la próxima visita que haremos en septiembre, la primera semana, aparte del paisaje, vamos a hacer una feria de emprendimientos locales. Para activar a la población, generar algún tipo de interés sobre lo que va a ser el pilotaje. Entonces,
dentro de esta feria de emprendimientos locales, habrá un espacio para acercar a la comunidad al pilotaje que se va a desarrollar el próximo mes. Entonces, en ese sentido, buscamos actividades que motiven a la comunidad a participar, pero también hemos pensado en tiendas de comestibles de la comunidad, en lugares donde la población se reúne, interactúa para hacer la convocatoria. Muy bien, muchas gracias. Cintia López dice muchas gracias, es un gran referente para espacios museales que desean conectar con su comunidad de manera genuina. También Teresita les da las felicitaciones por tan interesante tarea. Mariela agradece, felicitaciones por la tarea emprendida, gracias por compartir tan valiosas experiencias. Laura, no, Laura pedía la asistencia, pero ya la puse. Gracias por la exposición. El sonido provenía de su localización, lamentablemente, pero lo que pude escuchar fue muy interesante, dice Ale Meriles. Muchísimas gracias por compartir su trabajo, que se siga nutriendo para prosperar conjuntamente, Mariela Tiranti. Después Natalia también agradece, muchas gracias. Tania también agradece. Felicidades por el trabajo realizado. Hemos generado, al igual que ustedes, una propuesta didáctica para acercar el museo a las escuelas. Valeria Jiménez, desde La Rioja, Argentina. Patricia Verónica, desde Catamarca, agradece, muchas gracias. Excelente trabajo, Jorge. Génesis, Andrea, muchísimas gracias por tan hermosa ponencia. Sandra Calo, muy interesante el proyecto. Esperamos sus avances, muchas gracias. Ana María Monte, muchas gracias por este aporte tan valioso. Adriana Orozco, gracias también. María Teresa Reina, muchas gracias. Uy, siguen llegando agradecimientos de muchas personas de diferentes localidades. Gracias a toda la organización de este espacio afectivo y convocador de diferentes miradas. Saludo desde Mendoza, Argentina. Bueno, a ver, aquí tenemos, a ver, Denise Scott, gracias Jorge y Génesis, podemos compartir nuestras experiencias para ir mejorando la propuesta. Esta es la parte preciosa de unas instituciones, compartir con otras justamente estas experiencias. Qué bueno, así enriquecemos todo, ¿no? Bueno, a ver. Paola Seca desde México, Seca, México. Ojalá podamos intercambiar lo que ha sido el ejercicio paleontológico en el Museo Comunitario de Santa Marta, Acatitla, a partir de que la comunidad contó que se descubrió un mamut en la zona. Se hizo un vínculo con el Museo Paleontológico del INA en la zona, ay, se me fue. A ver, en la zona del AIFA, conocido como el Museo de Gigantes. A su vez se contactó con el Museo de Geología de la UNAM, donde se pudo constatar los documentos que hablaba de las excavaciones en lo que fuera la cuenca del Valle de México. Hoy hay videos, mamparas didácticas, un mural y un espacio didáctico enfocado a este caso de excavación. Tenemos niños haciendo juegos como paleontólogos. Fue un gusto escuchar su experiencia. Gracias a ustedes por todo. Saludos desde Entre Ríos, nos da Mariela. Excelente, dice Esther True, en Paraguay también realizamos estos trabajos. Le llamamos puente, porque une el museo y la comunidad. Nos llena de emoción y fuerzas compartir y conocer otros puentes. Qué lindo. María Fernanda Domínguez, tenemos, bueno, tiene que retirarse, y Jorge y Génesis, déjennos sus contactos, nos pide Esther True. No sé si está Jorge, se me fue de la pantalla. No, sí, están ahí. Ahí está. Bueno, piden que dejen sus contactos.
Gracias, Silvia. Sí, ya estamos dejándolos en el chat. En el chat. Bueno, perfecto. Sí, sí, vamos a compartir el contacto de ustedes y bueno, y ahí también dejaron el enlace. Bueno, y hasta ahí llegan los comentarios y les quiero agradecer a Jorge, le quiero agradecer a Andrea, a Génesis y a Franklin, a todos quienes han estado presentes. Muchísimas gracias por todo lo que nos han compartido, tantas experiencias y tantas acciones que llevan adelante para transformar sus comunidades y sus museos. La verdad que excelente, los felicito y muchas gracias a todos los asistentes también. Eh, y les presento ya el último encuentro que va a ser el próximo miércoles 3 de septiembre, donde recibiremos a la doctora Ana Moreno Rebordinos, coordinadora general de Educación y Acción Cultural del Museo Nacional del Prado, España, quien nos contará respecto a las comunidades y procesos colaborativos en Prado Educación. Los y las esperamos a todos el próximo miércoles también. Muchísimas gracias por estar y bueno, hasta aquí llega el encuentro de hoy, ¿sí? Muchas gracias. Muchas Gracias gracias por a todo. Un todos y a abrazo todas. grande. Gracias. Gracias por todo. Hasta pronto. Saludos. Abrazos. Gracias, hasta la próxima. Nos vemos el Gracias próximo por todo. miércoles. Gracias. Saludos.